mission. Y espero que esto sea relevante para ti y en tu compromiso con las misiones. One of the surprising things about the book of Joshua Una de las cosas que nos sorprenden acerca del libro de Josué is that it was not Moses who led the people into the promised land. es darnos cuenta que Moisés no fue la persona que guió al pueblo de Israel dentro de la tierra prometida. Why was Moses not the person to lead Israel into their inheritance? ¿Por qué Moisés no fue la persona escogida para llevar al pueblo de Israel en la tierra prometida? Moses looked forward to getting into the promised land. Moisés había estado ansioso con entrar en la tierra prometida. And he was extremely disappointed that God would not let him lead the people in. Y él llegó a estar sumamente desanimado porque Dios no le permitió ese privilegio. But God knew that Moses could not lead the people in. Pero Dios sabía que Moisés no era la persona adecuada para guiar al pueblo de Israel en la tierra prometida. And God raised up another man who could lead the people in. Es así que Dios levanta a otro hombre que va a ser capaz de hacerlo. And that was Joshua. Y este hombre es Josué. Only Joshua could lead the people into their inheritance. Solamente Josué era el hombre escogido para llevar al pueblo de Israel a su herencia. Moses had given the law to the people. Moisés era quien dio la ley al pueblo. The law had guided them during their journey in the wilderness. La ley había sido la guía para el pueblo de Israel durante su viaje en el desierto. Moses represented the law. Moisés representa a la ley. He represented that whole way of life which was guided by law. Representaba todo ese estilo de vida que era caracterizada por la ley. And there is a fundamental reason Y hay aquí una razón fundamental. why Moses could not bring the people into the land. ¿Por qué Moisés no era la persona adecuada para guiar al pueblo a la tierra prometida? There was a fundamental limitation of the law. Había una limitación fundamental acerca de la ley. At a place called Meribah, En el lugar llamado Meriba, the people complained to Moses that they had no water. el pueblo se quejó contra Moisés diciendo que no hay agua. This was not the first time they had been without water. Esta vez no fue la primera vez que no habían tenido agua. It was not the first time they had complained. No fue la primera vez que ellos se habían quejado. But this time was a bit different. Pero esta vez era un tanto diferente. This was not rebellion. Esta actitud no fue una rebelión. The people were in real hardship. El pueblo en realidad estaban muy agotados. They were concerned about their animals as well. Estaban preocupados también por sus animales. It was not rebellion. No era en sí mismo una rebelión. God knew that. Y Dios sabía esto. And he had sympathy with the people. Y Dios tuvo compasión del pueblo. He knew they were struggling with their difficult journey. Y sabía de que estaban teniendo dificultades en este viaje tan difícil. And so he told Moses to speak to the rock. Y es por eso que Dios le pide a Moisés hablar a la roca. He would not have to strike it this time. No tenía esta vez que golpearla. Simply to ask and the water would come. Tenía simplemente que hablar y pedir a la roca y el agua iba a vertirse. But Moses and Aaron felt God was being too soft. Pero Moisés y Aarón pensaron de que Dios estaba siendo demasiado liviano, suave con ellos. Moses thought this was another rebellion. Para Moisés esta reclamo era otra rebelión. And Moses reacted harshly. Y es por eso que Moisés reacciona de una manera violenta. He took Aaron's rod, as God had said. Sorry, say it again. He took Aaron's rod. Moisés tomó la vara de Aarón. Moses had his own rod. Moisés tenía su propia vara. And Aaron had his rod. Y Aarón tenía la suya propia.
Moses' rod had been used to bring judgment on Egypt. La vara de Moisés había sido usada para traer juicio sobre la tierra de Egipto. Moses stretched out his rod to bring down the plagues. Moisés levantó su vara para traer todas las plagas que se vertieron sobre Egipto. He stretched out his rod to make the waters of the Red Sea drown Pharaoh's army. Y también levantó su vara para hacer que el mar volviera a su sitio y destruyera al ejército del faraón. But Aaron's rod was different. Pero la vara de Aarón era diferente. Aaron's rod was the rod of a high priest. La vara de Aarón era una vara como la de el sumo sacerdote. Aaron's rod had been fruitful. La vara de Aarón había fructificado. It was to bring blessing and help to people. Y había traído bendición para el pueblo. And God told Moses to take Aaron's rod with him. Y es por eso que Dios pidió a Moisés que lleve consigo la vara de Aarón. But Moses took that rod. Pero Moisés tomó esta vara, la vara de Aarón, and he criticized and condemned the people. Y criticó y condenó al pueblo. He condemned them as rebels. Los condenó como rebeldes. And he took that rod of blessing. Y tomó esa vara que era de bendición. And he smashed it against the rock. Y lo golpeó contra la roca. God gave them water in response. Dios les dio agua como respuesta. But God was not pleased with Moses. Pero el Señor no estaba contento con Moisés. Moses had presented a false picture of God. Porque Moisés había estado con este acto representando una imagen falsa de quién era Dios. Moses was saying that God condemns sinners in their distress. Que estaba diciendo con su actitud de que Dios condenaba al pueblo, castigaba al pueblo aun cuando ellos estaban pasando por dificultades. The law is very good at doing that. La ley, ustedes saben, es buena para hacer esto. The law condemns people. La ley condena a las personas. When it cannot control their behavior, ya que la ley no puede controlar el comportamiento de la gente, it condemns them. Los condena. The law does not show grace to sinners in distress. La ley no demuestra gracia a las personas que están pasando por dificultades. Moses could only use the law. Moisés simplemente podía usar la ley. And so he was not the man to bring the people into the land. Entonces Moisés no era la persona indicada para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. The task of bringing sinners into their inheritance. El trabajo de llevar al pueblo a su herencia is a difficult one. Es una tarea muy difícil. It requires grace. Requiere de gracia. The law cannot do that. Y la ley no puede hacer esto. It requires someone else. Requiere a alguien más. Someone who can save people. Alguien que pueda salvar a las personas. It needs someone like Joshua. Y necesita a alguien como a Josué. So one of the key themes of the book of Joshua is this. Entonces uno de los temas claves en el libro de Josué es este. How Joshua did what Moses could not do. Cómo Josué hizo lo que Moisés no pudo hacer. Of course, we will be thinking of the real Savior. Por supuesto, también vamos a estar pensando en quién es el verdadero Salvador. And how the Lord Jesus has been able to do for humanity what the law could not do. Y cómo el Señor Jesucristo pudo hacer algo que la ley no pudo hacer por las personas, en llegar a ser el Salvador del mundo. There was another challenge at this time. Y había un desafío grande en este momento.
For 40 years, the people have been loyal to Moses. Por 40 años el pueblo de Israel había sido leal a Moisés. They recognized that God spoke through Moses. Habían reconocido de que Dios les hablaba por medio de Moisés. They had become attached to living by the law. Y se habían acostumbrado a vivir bajo la ley. But now their loyalty had to be transferred to Joshua. Pero ahora su lealtad tenía que ser transferida hacia Josué. This is what God himself was going to do. Y eso es lo que Dios iba a hacer en este momento. To exalt Joshua in the eyes of the people. Iba a exaltar a Josué delante de los ojos del pueblo. So that they would not always be looking back to Moses. Para que otra vez no estén a cada rato volviendo su mirada a Moisés. But instead they would look to Joshua as the person that God spoke through. Sino y tenían que mirar desde ahora a Josué para lo que Dios les iba a hablar a través de él. Joshua could not do that himself. Por supuesto, Josué no podía hacer esto por sí mismo. But God promised him that he would exalt Joshua. Pero Dios prometió a Josué de que él le iba a exaltar. Let's see how God did that. Vamos a ver entonces cómo Dios hace esto. In the book of Joshua, En el libro de Josué, the goal was to bring the people into their inheritance. la meta era llevar al pueblo de Israel hacia su herencia, So that they could enjoy all that God had prepared for them. para disfrutar de todas aquellas cosas que Dios les había preparado. We're going to see that there were three great objectives. Entonces vamos a ver en este resumen, pueden mirar en el cuadro al frente, hermanos, vamos a ver Three great objectives. 3 grandes objetivos. But there were also going to be three great barriers. Pero también vamos a darnos cuenta que hay 3 grandes barreras. 3 barriers which had to be overcome 3 barreras que tienen que ser vencidas before they could truly enjoy their inheritance. para que realmente puedan disfrutar su herencia. As Joshua tried or overcame these 3 barriers, Josué llegó a derrotar estas barreras. God intervened with 3 great miracles. Para que él lo haga, Dios va a tener que intervenir con 3 milagros. 3 miracles which God did 3 milagros que Dios hizo to exalt Joshua in the eyes of the people. para exaltar a Josué ante los ojos del pueblo. So let's look at the structure of the mission of Joshua. Entonces vamos a ver en el cuadro la estructura del libro de Josué. There are 3 phases in the conquest of the land. Hay 3 rostros en la conquista de la tierra prometida. Each one has a specific objective. Cada uno de ellos tiene un objetivo específico. Each one has a major barrier. Y cada uno tiene también una gran barrera. And each one has a miracle where God himself intervenes. Y también cada uno tiene un gran milagro en el cual Dios tuvo que intervenir. The first problem is to get the people into the land. El primer problema era llevar al pueblo a la tierra prometida. At the start of the book, they are on the wrong side of the River Jordan. Al comienzo del libro se nos dice que ellos estaban en el lado equivocado del río Jordán. And there was a problem. Y había un problema. The problem was that there was the River Jordan. El problema era de que ahí estaba el río Jordán. Not simply an ordinary river. No estaba como un río normal, sencillo, But a river that was in flood. sino que era un río que estaba inundado. And the miracle that God performs Y el milagro que Dios realiza is to stop the river flowing. es que Él detiene el fluir, la corriente del río Jordán, So that the people could cross. para que el pueblo pueda cruzar. Vamos a ver estos otros 2 objetivos el día de mañana.
So let me move on to the first phase of the conquest. Pero entonces vamos a ver ahora la primera etapa de la conquista de la tierra prometida. On either side of the River Jordan, on either side of the River Jordan, En cualquiera de los lados del río Jordán there were steep mountains. habían montañas altas, And when the heavy rain fell, y cuando las lluvias torrentosas caían, it all rushed down to the river, todas estas caían al río Jordán, and so it flooded. y de modo que lo inundaba. When Israel came to look at the Jordan, Cuando Israel llega y puede mirar al río Jordán, it was like a sea. era como si fuera un mar. How could they get across it? ¿Cómo podríamos cruzar? The older people who had come out of Egypt La antigua generación que había salido de Egipto perhaps remembered the Red Sea. quizás recordaron el Mar Rojo. Could Joshua do the same as Moses did? ¿Podría Josué hacer lo mismo que hizo Moisés? Joshua said, it is going to happen. Y Josué dijo, esto tiene que suceder. It sounded unbelievable. Para ellos sonaba como algo increíble. Let's watch what happened Vamos a ver entonces lo que sucede and follow the events as they're described in the book. y vamos a seguir los eventos como son descritos aquí en la Escritura. The people had to cross from one valley across the sea, what looked like a sea, to dry land on the other side. Entonces el pueblo tenía que cruzar esto que aparentemente parecía un mar hacia el otro lado del río. During all their journey in the desert, during all their journeys in the desert, Durante todos los viajes que realizaron en el desierto, when the 12 tribes moved in a procession, cuando las 12 tribus se movían en una procesión, the Ark of the Covenant had been in the middle, el arca del pacto era llevado en medio, but not this time. pero no esta vez. This time the Ark went at the front, Esta vez el arca del pacto iba adelante and it went on its own. y iba sola, About 1 kilometer in front of the rest of the people. alrededor de 1 kilómetro delante del resto del pueblo. It was being carried by the priests. Era llevada por los sacerdotes It was a lonely journey. y era un viaje solitario. The Ark was getting closer to the waters of the Jordan. El arca del pacto estaba llegando al borde del río Jordán. The river looked very dangerous. El río se le veía peligroso There was no sign of the river opening up. y no había ninguna señal de que se iba a abrir. The Ark seemed to be marching into a certain death. Y parecía que el arca estaba entrando hacia una muerte segura. But the priests kept walking steadily forwards. Pero los sacerdotes continuaban caminando con decisión They came to the end of the dry land, y llegaron al final, al borde de la tierra seca, and still nothing happened. y aún así el agua no se abría. Before they took that next step, Y antes de dar ese siguiente paso, I wonder what they were thinking. me pregunto qué es lo que ellos estaban pensando. Can we really trust Joshua? ¿Podríamos acaso realmente confiar en Josué? Is God speaking through Joshua? ¿Es verdad que Dios está hablándonos ahora a través de Josué? The same way as he spoke through ¿De Moses? la misma manera como lo hizo a través de Moisés? There's only one way to find out, Y hay una sola manera de descubrirlo. and they stepped into the water. Entonces pusieron su pie en el agua. At that moment, En ese mismo momento, the water stopped flowing. el agua dejó de fluir. No more water came down the river. No más agua llegaba de arriba del río. The water that was there flowed further downstream, El agua que había estado allí continuó su camino hacia abajo and the riverbed was dry. y el río se quedó seco. The river had been blocked a long way upstream.
Y saben, el río Jordán había sido detenido, bloqueado a una gran distancia hacia arriba. Perhaps it was a landslide. Quizás fue como si fuera un cuando cae un pedazo de tierra y bloquea, como un huaico, ¿no? Posiblemente pudo haber sido algo así. And it happened at a town called Adam. Y saben, sucedió en el lugar que se llama Adán. And from Adam, way beyond the town, all the water started to pile up. Entonces, desde la ciudad o pueblo de Adán hacia arriba, más arriba, el agua comenzaba a acumularse porque se estaba deteniendo allí. God had chosen that town very deliberately. Creo de que Dios escogió esta ciudad de manera deliberada. The man, Adam, was the source of everything the human race had done. El hombre, Adán, es la fuente, el origen de todo lo que el ser humano ha hecho. And everything that the humans had become. Y todo lo que el hombre ha llegado a ser. And at Adam, the river was piling up. Y allí en Adán, el agua se estaba acumulando. The priests were now standing in the riverbed. Los sacerdotes ahora estaban en medio del río. And the people started to cross. Y el pueblo comenzó a cruzar. For hour after hour they crossed over. Y hora tras hora el pueblo continuó cruzando el río. And the ark was standing there holding the waters back. Y the ark. The ark, yes. Y el arca del pacto estaba allí en medio, deteniendo que el agua bajara. When all the people had crossed, cuando todo el pueblo llegó a cruzar, Joshua told the 12 leaders to take a stone from the river. Josué pidió a los sacerdotes de que tomaran 12 piedras del río. And Joshua set these 12 stones up at Gilgal. Y Josué llevó estas piedras y las puso en Gilgal. As a memorial to remember this event forever. Como un memorial que sirva para recordar para siempre para el pueblo. But it seems Joshua did something else. Pero parece que Josué hizo algo más. If you have the Reina Valera 1960 version, si tienes la versión Reina Valera del 60, you will see that Joshua himself took 12 other stones. Nos dice de que Josué tomó otras 12 piedras más. Right from where the priests had been standing. Del lugar mismo donde los sacerdotes habían estado parados. And he set them up in the riverbed. Y las puso estas piedras allí en medio del río. At exactly the point the altar had been. The ark had been. En el mismo lugar donde el arca del pacto había estado. Joshua had to act quickly. Y Josué tenía que actuar rápidamente. Because all the water that had been piling up at Adam, y porque todo el agua que se había estado acumulando allá en Adán was now rushing down towards the ark. Estaba bajando hacia donde estaba el arca. Joshua called to the priests. Josué llamó a los sacerdotes. Rise up out of the river. Levántense del río, salgan fuera. And just as the priests reached dry ground, y justo cuando los sacerdotes salieron y pisaron tierra seca, just as they entered into the promised land, justo cuando ellos entraron en la tierra prometida, at that very moment, en ese mismo momento, all the waters from Adam, todo esa agua desde Adán smashed against those stones. Se fue contra esas piedras. All the waves and billows passed over where the ark had been. Todas estas olas golpearon esas piedras donde el arca había estado. Many years later, muchos años después, Jesus, the Son of God himself, Jesús, el Hijo de Dios, él mismo, stepped down into the waters of Jordan. Él
se bautizó, se sumergió en este mismo río Jordán. John the Baptist was baptizing sinners, Juan el Bautista había estado bautizando a pecadores. and the Lord Jesus took his place Y- among the sinners. Y el Señor Jesucristo tomó ese lugar como uno más de los pecadores In the river Jordan. en el río Jordán. But this time the waters did not stop. Pero esta vez las aguas del río no se detuvieron. The Lord Jesus was put down into the water, El Señor Jesucristo fue sumergido dentro del agua and all the waves and billows passed over him. y todas las olas y todas las pasaron sobre él. But he rose out of the Jordan. Pero él resucitó del Jordán. And as he did that, Y al hacer esto, heaven opened el cielo se abrió in a declaration from God himself. como una declaración de Dios mismo. This is my beloved Son, Este es mi Hijo amado, in whom I am well pleased. en quien tengo complacencia. The Lord's baptism itself was itself a picture El bautismo de nuestro Señor Jesucristo era como una figura of what Jesus himself would do later. de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer después. He would overcome that greatest of barriers, Jesucristo iba a vencer una de las, quizás la más grande barrera which has always prevented people from entering into eternal life. que estaba preveniendo al mundo entrar a la tierra, entre comillas, prometida. That first great barrier was our sin. Y esa primera barrera era nuestro pecado. God's righteous judgment against sin had to be overcome. El juicio justo de Dios sobre el pecado tenía que vencer Before anyone could have eternal life. para que todo el que cree pueda tener vida eterna. The law of Moses could not solve that problem. La ley de Moisés no podía resolver ese problema. It needed someone called Jesus or Joshua Se necesitaba de alguien llamado Jesús, Josué, to stand in the place of judgment, para ponerse en el lugar del juicio, to hold back the punishment from us, para detener el juicio, la ira que venía sobre nosotros, so that we could pass into eternal life, para que nosotros podamos cruzar y pasar a la vida eterna. and then to take all the sin from Adam, Y después tomar todo el pecado que venía desde Adán, the sin of the whole world, todos los pecados del mundo, upon himself. sobre sí mismo. Paul describes how Christ did what the law could not do. El apóstol Pablo nos describe lo que Cristo hizo y que la ley no pudo hacer. In this famous passage in Romans chapter 8, En este famoso versículo en Romanos 8, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. those who witnessed the crossing into Jordan would never forget it. Todos aquellos que cruzaron y fueron testigos de esto al cruzar el río Jordán nunca lo olvidarían. But the later generations might. Pero las generaciones siguientes lo hubieran podido olvidar. The later generations enjoyed the promised land. Futuras generaciones disfrutaron de la tierra prometida They enjoyed the freedom of their inheritance. y disfrutaron la libertad de su herencia. But there was a danger that they would forget how they got there, Pero había un peligro de olvidar lo que Dios había hecho por ellos, how they got into the land in the first de place. cómo entraron a la tierra prometida. They could easily forget that it was God himself Hubiera sido fácil olvidar de que Dios mismo, who stepped down into the river Jordan que se metió dentro, en medio del río Jordán, and held back the waters y detuvo las aguas del Jordán so that their ancestors could enter the land. para que sus ancestros pudieran cruzar y entrar a la tierra prometida. So Joshua built a memorial Entonces Josué construyó un memorial which stood for many, many generations, que estuvo por muchas generaciones, so that those who never actually witnessed the event para que aquellos que nunca pudieron ver ese evento could still constantly remember podrían constantemente recordar how Joshua, their Savior,
Como Josué, su Salvador, had done what Moses could never do. hizo lo que Moisés no pudo hacer. None of us witnessed the cross. Ninguno de nosotros hemos visto la cruz, la muerte del Señor en la cruz. And the Lord wants us to remember. Pero el what it Señor cost. quiere que nosotros recordemos eso. And so the Lord left a memorial Entonces el Señor también levantó un memorial so that we would not forget. para que nosotros nunca lo olvidemos. He does not want us just to enjoy the benefits of eternal life. Y el Señor no quiere simplemente que disfrutemos los beneficios de la vida eterna. He wants us to remember and to proclaim Él quiere que lo recordemos y que lo proclamemos. how we gained our salvation in the first place. ¿Cómo vino nuestra salvación en primer lugar? And so the people entered the land. Entonces el pueblo entró en la tierra prometida. But before this first phase was complete, Y antes de que esta primera fase fuera completada, there was one more thing that Joshua had to do for the people. había una cosa más que Josué tenía que hacer por el pueblo. And this happened at the camp at Gilgal. Y esto sucedió en el campamento en Gilgal. Recently, archaeologists have discovered the camp at Gilgal. Recientemente los arqueólogos han descubierto este campamento en Gilgal. There was a wall around a very large camp. Y era como una pared en un gran territorio. In a very interesting shape. Pero la forma que tenía esta fila de piedras era una forma muy interesante. It was the shape of a foot, Tenía la forma de un pie, the shape of a shoe. la forma de un zapato. Do you remember what God had said through Moses? ¿Se acuerdan lo que Dios le había dicho a Josué? That everywhere where you place your foot, Donde pusiera la planta de tu pie, I will give you as your inheritance. te daré tu herencia. Joshua planted a very large foot at Gilgal. Y Josué realmente lo tomó literal y plantó un gran pie como territorio en la tierra prometida. He was claiming his inheritance. Él estaba reclamando su herencia. At Gilgal, the people were also circumcised. En Gilgal los judíos también fueron circuncidados. This was not simply a religious ritual. No era simplemente un rito religioso. It was a statement of how they were to live. Era una declaración de cómo ellos deberían vivir. Of course, it became a religious ritual. Por supuesto, llegó a ser un ritual religioso. And the Jews depended on the ritual, Y los judíos llegaron a depender del ritual and they forgot what it meant. y se olvidaron de lo que realmente significaba. Paul reminds us what Gilgal really means. El apóstol Pablo nos hace recordar acerca de lo que realmente significa Gilgal. And he says this in Philippians chapter 3. Y eso es lo que nos dice cuando escribe a los Filipenses en capítulo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Cruzar el Jordán es como una figura de cómo nosotros podemos ser perdonados, How our sins can be dealt with. cómo nuestros pecados pueden ser perdonados. But God does not simply forgive us our sins. Pero Dios no simplemente está para perdonar nuestros pecados. He gives us Christ's righteousness. Él nos da la justicia de Cristo. What circumcision at Gilgal was a picture of Y la circuncisión en Gilgal era una figura was a picture of how God has given us Christ's righteousness. de cómo Dios nos había dado la justicia de Cristo. That's something that Moses could not do. Algo que Moisés no pudo hacer. And so in this book, Entonces, en este libro we'll be seeing many things that Joshua was able to do for the people. vamos a ver muchas cosas que Josué pudo hacer por el pueblo, Which Moses had never been able to do.
de los cuales Moisés nunca pudo hacer. I don't know why the Jews practically worship Moses. No sé por qué los israelitas prácticamente casi adoraron a Moisés. They should have valued Joshua much more. Debieron haberle valorado más a Josué. But Joshua is a wonderful picture Pero Josué es una maravillosa figura of the Lord Jesus del Señor Jesucristo and of how he has invaded our lives, y de cómo Él nos ha llenado nuestras vidas, how he has come into sinful territory de cómo Él ha venido a un territorio pecaminoso and brought new life and peace. y haber traído nueva vida y paz. There are more objectives to be achieved, Todavía hay muchos objetivos que necesitan ser logrados, more barriers to overcome, más barreras para vencer, and more miracles to witness, pero también más milagros para presenciar. but we'll leave that until tomorrow. Pero esos los vamos a ver mañana.